Aleluya. Aleluya. Puede tomar asiento. Aleluya. Gálatas 3, 13 y 14. Es un mensaje hermoso, pero antes de eso quiero presentarles si me ayudan con la luz. Cuando el Señor vino, la reacción fue de temor. Eso fue lo que pasó. Dios bajó del cielo y entró en nuestra historia. Dios se hizo humano. Él dialogó en el fuego, en el terremoto, en el torbellino. Se hizo siervo. Pagó el precio. Nuestro pecado, su muerte, su resurrección. Jesús abrió las puertas de su reino. Cuando le rendimos nuestra vida, Jesús nos lleva a la presencia de Dios para que seamos totalmente transformados. Amén. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros, mis hermanos. Y hay una promesa en Gálatas 3, 13 y 14 que yo quiero que veamos. Yo se lo voy a leer en otra versión. Dice así la palabra de Dios. En la versión Reina Valera dice: aquí se me perdió, permítame un segundito. Gálatas 3, 13 y 14. ¿La tenemos, hermanos? ¿Ustedes están ahí? Por un pequeño error de dedo se me borró. Dice así la palabra de Dios. Téngame paciencia, ¿eh? Que cuando más necesitamos, más se demora. Es que quiero leerles una versión actual, la cual nos habla más explícito. Ya está aquí, mire, dice así. La versión Reina Valera dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero. Amén. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos
la promesa del Espíritu Santo. Amén. Ahora se lo voy a leer en una versión actual para que sea un poquito más explícito. Dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley de Dios. De ese modo nos salvó. Diga conmigo: de ese modo nos salvó. Porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Amén y amén. Amén. No sé si me han entendido, pero por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el Señor nos ha hecho beneficiarios de todas las promesas que le dio el Señor a Abraham. Amén. ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, el Señor, cuando llamó a Abraham, mis hermanos, Él hizo unas promesas y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Le dijo a Abraham: sal de ahí, de ese lugar. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén y amén. La bendición de Dios, mis hermanos, primeramente es cuando Él le habla a una persona. Es la mayor bendición. Hace un momento cantábamos este coro cuando habla y dice: yo solamente te pedí, Señor, que te acercaras a mí con todo mi corazón. Y el Señor se hizo real. ¿Sabe que este es un coro que escribió el pastor Ricardo Rodríguez? Porque es algo que él vivió. Y nosotros le hemos hablado a la iglesia y le hemos hablado al ministerio acerca de estas experiencias reales. Solamente es pedírselo al Señor. Yo no sé cuántos han logrado escuchar la voz del Señor, pero si usted se mete en intimidad con el Señor, le aseguro, solamente busca que alguien lo haga y le pida con todo su corazón, y Él se hace presente. Esa es la primera bendición, pero hay muchísimo más. Hay protección. El libro de Génesis nos habla acerca del patriarca Abraham. Cuando él salió de allí, ahí empezó toda su bendición, en la obediencia. Ahí empezó todo su caminar con el Señor. Muchas de las ocasiones, mis hermanos, nosotros queremos que el Señor nos bendiga, queremos recibir de parte de Dios. Pero sabe que esto que hizo con Abraham es un primer paso. Porque muchas veces la bendición no puede venir hacia nuestras vidas porque nosotros no nos despojamos de lo que o a algo que estamos atados. Yo ponía un ejemplo hace unos días con una persona y le decía: si el Señor dijera, nos pone a la orilla de un edificio y dijera: lánzate, pero estoy amarrado a una cuerda, y digo, y me lanzo, ¿estoy confiando 100% en Él? Estoy confiando en la cuerda. Confiar en Él es que yo me lance y sin nada, y me lance confiando en que algo va a hacer el Señor. Eso es confiar en Él. Y a veces nuestra confianza está puesta en algo o en alguien. Abraham vivía bien, Abraham estaba con sus padres, pero el Señor lo llamó y le dijo: te quiero bendecir, pero tienes que salir de ahí, salir de tu tierra, dice la versión, otra versión dice: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación,
Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Dios nos llama para que seamos bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Esa fue una promesa impactante que le dio. ¿Sabe que esa promesa también es para nosotros? Dios quiere bendecirnos en gran manera. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que seamos de bendición para otros. Dios te quiere usar a ti para que seas bendición para otros. Y la gente va a mirar que eres diferente, que por creerle a Dios, Él cambia todo, Él lo hace todo diferente. La gente te va a ver distinto. Van a desear ser como tú, buscador de la presencia de Dios, ser ejemplo. ¿Sí me explico? Bueno, Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. No había nada que lo ligara ya al pueblo. No dejó, es que dejo mis muebles y después regreso por ellos. Dejo mi esposa y después regreso por ellos. Él le creyó a Dios completamente. Amén. Y cuando dice, en aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán, y Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde está el árbol de Moré. Allí Dios se le apareció y le dijo: toda esta región se la daré a tus descendientes. Él no se imaginaba lo que iba a pasar. Hace unos días estábamos estudiando el libro del Éxodo y es exactamente como Dios lo dijo. Dios lo empezó a cumplir, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple todo. Y dice, en aquel tiempo llegó a faltar comida, como Dios se le apareció allí, como Dios le habló allí, Abraham le construyó un altar. Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Jai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Luego Abraham se fue de allí, avanzando poco a poco en dirección al desierto del sur. ¿Qué quiero resaltar de esto, mis hermanos? Era un hombre apasionado por Dios, reverente a Dios, buscador de Dios. Dios busca una persona así para bendecirlo. Dios busca una persona que lo busque a Él. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿De quién es el primer paso? De nosotros. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa porque Él quiere bendecirnos. Esa promesa es para todos los hijos. Y tal vez usted dirá: yo no he visto la bendición de Dios. ¿Pero por qué? ¿Usted está buscando a Dios? ¿Usted está cercano a Dios? ¿Usted está pidiéndolo con todo su corazón? Si es así, espere, porque en breve va a empezar a ver la gloria del Señor, la bendición de Dios en su vida. Pero si no, es para que entonces sepa que lo que tiene que hacer es acercarse a Dios con todo su corazón para que Él se acerque a usted. No hay de otra. Usted le tiene que creer a Dios en todo. A Dios. No estoy hablando de un hombre, no estoy hablando del pastor. El consejo de Dios que usted va a encontrar aquí en este bendito libro. Amén. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esta es la bendición que Dios desató para Abraham. Y podemos ver cómo a lo largo del Génesis Dios lo bendijo de una manera impresionante. Más adelante nos habla acerca de cuando hubo hambre, también tuvo problemas, también estuvo en prueba. Abraham estuvo en prueba de fe. Dios quería madurar la fe de Abraham. No es tan fácil. Con todas las experiencias, yo puedo decir en este momento, desde que el Señor nos llamó al día de hoy, hemos pasado miles de situaciones, buenas, malas, problemas, dificultades, hemos llorado, hemos gritado, nos hemos desesperado y en fin, muchas circunstancias.
Pero al día de hoy el Señor todo eso lo ha capitalizado como experiencia, lo ha hecho para bien nuestro, nos ha fortalecido. Está el ejemplo de José. José era el consentido del papá, era un hombre, un joven bueno, era un joven buscador de Dios. Dios le dio un don, le mostraba sueños. Dios estaba con José. Era un joven íntegro, muy íntegro. Léalo más adelante en el libro de Génesis, habla de José. Este joven era un ejemplo aún para sus hermanos. Pero él tuvo que padecer y él tuvo que pasar por tantas pruebas que él pudo haber llenado su corazón de odio. Al final él estuvo encarcelado injustamente, fue vendido. Sus hermanos no lo querían, fue vendido como esclavo. Lo compra un extranjero, se lo lleva, lo pone a trabajar. Su esposa lo acusa de que quería abusar de ella cuando era al revés. Lo meten a la cárcel, en fin. Pero esas pruebas hicieron que él se fortaleciera y que siguiera creyendo en el Señor. Él nunca se quejó, él nunca dijo: Señor, ¿por qué me haces esto? No, él se mantenía firme ante la tentación. Él se apartó ante los problemas. Él se mantenía firme, orando a Dios, buscando a Dios, y Dios lo seguía fortaleciendo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con José. Dios quería formar su carácter, formarlo en todos los sentidos, para que cuando llegara el momento donde él lo iba a necesitar, entonces estuviera preparado, estuviera listo. Él lo quería como gobernador, como segundo de Faraón en Egipto, la nación más importante del mundo. Pero quería a uno de él. ¿Para qué? Él iba a usar a José para que ayudara a su pueblo, a los judíos. Él había visto la integridad de José. Por eso nos conviene estar bien con el Señor, porque Él nos promueve para lugares importantes. No podemos tomar esto a la ligera, porque Él nos está buscando a alguien que se mantenga firme y lo va a formar. Las pruebas que ustedes están pasando, hermanos, no son pruebas porque son castigos de Dios. Es porque el Señor nos forma nuestro carácter. Va a llegar el momento en el que el Señor nos va a usar y nos va a poner en lugares de eminencia, en lugares de importancia. Nos va a poner como ejemplo. Vamos a ser diferentes y la gente va a creer en Dios por nuestro testimonio. Amén. Y entonces, mis hermanos, yo les digo, Abraham pasó todo esto, pero cuando hubo prueba, cuando hubo hambre en la tierra, él tuvo que emigrar hacia Egipto. Y una vez que él llega a Egipto, él se preocupa porque él se da cuenta que ahí nada de Dios, y dice: uy, aquí no tienen temor de Dios. Entonces ve a su esposa, la ve tan hermosa y dice: seguramente van a querer robarme a mi esposa. Si les digo que soy tu esposo, me van a matar para quedarse contigo. Tuvo temor y dijo: vas a decir que eres mi hermana, y que la verdad era su hermana, era su media hermana. Y cuando pasa esta prueba, se los voy a resumir. El faraón le quita a la hermana, y porque la vio hermosa. Entonces le dice: te voy a dar la dote. Y le empieza a dar riquezas y le empieza a bendecir le empieza a dar a Abraham. Pero ahí vemos la protección de Dios, mis hermanos. Dios le habla a Faraón en sueños y le dice: cuidado y la tocas, porque es la esposa de mi siervo. Él es profeta. Y el Señor iba a desatar plagas, iba a desatar enfermedad sobre los egipcios. Y este hombre se asusta y llama a Abraham y le reclama y le dice: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me mentiste? Imagínate que yo me quedo con o me la quedo como esposa, y mira lo que iba a venir sobre mi pueblo. Entonces hace que lo saquen, pero dice la palabra de Dios que él sale de ahí riquísimo. Como todo el Señor lo usa para bien. Hay una parte en la Escritura donde nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Protección de Dios. Jacob también tenía la protección de Dios.
Cuando su suegro salió a perseguirlo y a reclamarle y iba muy enojado, en sueños le habla a Dios y le dice: fíjate cómo le hablas a Jacob, que es mi siervo. Y este hombre llega y como corderito: no, es que pues anoche me habló tu Dios y me dijo que tuviera cuidado cómo te hablaba. Eso es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Todas estas son las bendiciones de Dios. Hay protección, Dios nos va a proveer, Dios se encarga de nosotros, hermanos. Dios quiere lo mejor. Cuando yo les leo esto, ¿cómo nos hacemos merecedores a esta bendición? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Lo busco? Sí, pero todo redunda en una parte. Hoy hay un mensaje especial que es el creer y el confiar en el Señor Jesucristo. El confiar en el Señor Jesús. Quiero leerles algunas citas para darnos un panorama de lo que significa la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la parte más importante, porque el Señor lo envió, pero sí, muchos sabemos, bueno, no entendemos qué pasó, por qué vino, murió, por qué se sacrificó. La gente no lo entiende. Pero Dios, antes de la creación del mundo, ya había destinado lo que tenía que pasar, que tenía que ser a través de alguien íntegro, alguien puro, poder redimir. La palabra redención, mis hermanos, significa, o cuando redimió, significa que alguien pagó, que alguien ya pagó. Se usaba mucho en aquel entonces para denotar que alguien ya había comprado la libertad de un esclavo, principalmente. Cuando alguien compraba un esclavo, era porque ya lo redimí, yo lo dejaba en libertad, yo pagué el precio, ya eres libre. Él pagaba, le daban sus documentos y era legalmente libre. Se los entregaban y le decía: te puedes ir, eres libre. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, con la humanidad. La salvación está para toda la humanidad, pero eso no significa que toda la humanidad es salva. Hay un requisito: confiar en Jesucristo, confiar en el que pagó por esta redención. Amén. Por eso les digo que aún desde la fundación del mundo, Dios ya había preparado todo. Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero ya estaba en marcha, ya no podía echarse para atrás el tiempo, hacer cosas. Ya había avanzado todo. Pero mis hermanos, la palabra de Dios dice en Gálatas 4:5: pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu Santo de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu Santo nos permite llamarlo papá, papito, papá querido. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen el derecho a recibir su herencia. Amén. Hay una herencia. Este libro se divide en 2 testamentos. ¿En 2 qué, hermanos? 2 testamentos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento significa que entonces es una serie de herencia. Hay una herencia. Cuando alguien muere, vamos a leer su testamento para ver qué me dejó. Alguien tiene que morir para hacer válido el testamento. Todas estas promesas, estos 2 testamentos, las puedo hacer válidas solamente cuando el testador muere. Amén. Por eso era necesario que el Señor muriera, para ahora empezar a reclamar cada promesa, cada una de las herencias que me dejó. Aquí está la herencia, mis hermanos. Promesas que se cumplen. Eso es lo que significa. Por eso es que
Si usted quiere saber qué le dejó o qué es para usted, qué hay del Padre hacia usted, tiene que buscarlas en este lugar, en este libro que es el testamento de Dios. Usted no va a ir a buscar a otro lugar. Usted no va a ir a buscar, si su padre falleció y le dejó una herencia, usted no va a ir a buscar a la herencia del vecino. Tiene que ir a buscar la herencia, el libro, el testamento de su padre. Amén. Ahora, usted también no va a ir, vamos a suponer que, no sé, por decir algo, el hermano Arturo deja una herencia para sus hijos y yo llego y me formo ahí. ¿Me toca algo? ¿Por qué? Porque yo no soy su hijo. Así de sencillo. Yo no soy su hijo. Tengo que ser hijo para que pueda ser parte de ese testamento o de esa herencia. ¿Y qué puedo hacer yo para ser su hijo? Pedirle que me adopten. Entonces tengo que pedirle que me adopten para que entonces cuando ellos dejen su testamento, cuando ellos partan con el Señor, entonces me toque algo. Amén. Eso es lo que tenemos que, así sucede aquí, también sucede en el mundo espiritual. Tenemos que hacernos hijos de Dios para merecer todas las promesas de Dios. Y literalmente lo dice. Dios envió a su Hijo para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Ya no estamos por ley. Y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Aleluya. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, dice Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, dice Tito. Eso es lo que tenemos que hacer, sentirnos hijos, porque somos hijos de Dios. No debe caber la menor duda, somos hijos de Dios. Si usted confía en Jesucristo como su Señor, si usted le pidió al Señor, entonces usted debe vivir como hijo, debe saber que usted es hijo de Dios. Amén. Se lo voy a leer en esta versión. Dice: Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo. Mire lo que sucede espiritualmente, hermanos. Es que no nada más es como decir, pues yo me meto al PRI y ya soy partidario del PRI y ya pasó, ahí estoy, listo. Y aún tiene beneficios. Ahí le puede tocar una salpicada de algo. Pero quiero decirle, aquí es mucho mayor. Esto es totalmente una realidad espiritual. Esto es cierto, mis hermanos. Usted confía en Jesucristo con todo su corazón y empieza a recibir esas bendiciones. Tiene que empezar a recibirlas. Así como tiene que haber un cambio en su vida. Debe haber un cambio. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos hijos, dice la palabra de Dios, que viene su Espíritu Santo. El Espíritu que moró en su Hijo también morará en nosotros. Por eso usted ve una diferencia. Por ejemplo, yo no me pongo de ejemplo, pero digo, por eso hay una diferencia. El Señor nos empieza a usar. ¿Sí me doy a entender? Si lo que hizo con nosotros le parece raro, pero es una realidad, Dios nos está usando, hermanos. A mi familia, a mí, pero Dios quiere usarlo a usted también. Dios quiere usarlo también, hermanos. Esto es una realidad. ¿O usted ve que esto es inventado? Yo qué voy a saber quién va a venir y cómo van a venir. Es el Señor el que los trae. Y esto dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Bueno, dice, porque el Dios los libró de ese modo de vida, una vida de esclavitud, una vida pasada. Una vida sin Cristo es una vida que por más que haga su esfuerzo, hay un límite. Hay un límite, mis hermanos. Grábelo en su corazón. A usted le podrá estar yendo súper bien, ¿no?
es una bendición. Cuando yo tenía mi empresa, wow, súper, todo me iba bien, todo me iba bien. Pero detrás de todo esto estaba el Señor. Detrás de todo esto estaba el Señor. Él lo permite. Nada podemos hacer que no sea bajo su voluntad. Nada. Hay una ley de Dios, una ley divina que se cumple y dice que la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, lo mismo cosecharemos. Todo. No hay nada oculto para el Señor. Dice que Él hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. La ley es igual. Todos tenemos eternidad. El problema es que unos deciden seguir a Cristo y tenemos la garantía de que cuando muramos estaremos con Él en la eternidad. Y el que no creyó, dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué le espera? La muerte eterna, el castigo eterno que se llama el infierno. ¿Existe? Sí existe. Tan es una realidad que por eso Dios, en su amor, en su preocupación, mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nos libre de ese camino, para que creamos en su Hijo. Necesitamos poner nuestra mirada en Jesucristo. Amén. Y dice, porque Dios nos libró de ese modo de vida, que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer antes de crear el mundo. Y Cristo es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo, Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Amén. El Espíritu Santo nos lo confirma. ¿Alguien de aquí es salvo? Es decir, ¿alguien de aquí sabe que cuando muera estará en la presencia de Dios? ¿Quién les dijo? ¿Cómo saben? ¿Qué firmaron? ¿Dónde dice? ¿Dónde está escrito? En el libro de la vida. Eso se llama fe. Hemos creído, hemos confiado en el Señor Jesucristo. Pues por confiar en el Señor Jesucristo, el libro de Romanos dice que hay muchas bendiciones. Creo que lo tengo en esta versión también, Romanos. El libro de Romanos, mis hermanos, cuando hablamos de la bendición de Dios, dice que cualquiera que ha confiado en Jesucristo no será avergonzado jamás. Jamás será avergonzado. Jamás. Romanos 8. Dice la palabra de Dios, Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Ahí está la primera clave, hermanos. Dios lo aceptó porque Abraham confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Todos los que confían en Dios, porque es por fe, igual que Abraham. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso le dio a Abraham esa buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en Él, como Abraham lo hizo. Amén. ¿Sí se está entendiendo, hermanos? ¿Por qué confiamos en Dios? Por medio del Señor Jesucristo confío en Dios. Confío. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo confío en Jesucristo y dice, el que me ve a mí ha visto al Padre.
Yo no hago la obra que, yo no hago estas obras que yo hago, no las hago por mi cuenta, es porque el Padre me envió, dice el Señor. Todo esto, confiamos en el Señor Jesús, automáticamente estamos confiando en Dios y automáticamente viene la bendición, porque Él sabe, los que verdaderamente confían en Él se hacen herederos, herederos y coherederos, dice la palabra de Dios, juntamente con Cristo. Amén. ¿Usted quiere la bendición de Dios? El requisito es confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre. No hay otro nombre, hermanos, no hay otro nombre, no existe otro nombre. Jesucristo es el único nombre. Y mis hermanos, dice Romanos 8:32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amén. No escatimó a su Hijo por nosotros. ¿Acaso no nos ama? ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama, hermanos? Usted podrá decir, bueno, ¿y esto también es para mí? Sí, el Señor Jesús dijo, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí, perdón, dijo el Señor, si no ha sido dado por el Padre. El Padre decidió que usted estuviera aquí. El Señor decidió que usted estuviera aquí, que usted fuera llamado por Él. Ahora, ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer? No defraudarlo, confiar en Él y ser de bendición para otros. Dios quiere que seamos de bendición para otros. Yo no sé cuál sea su condición en este momento, yo no sé cómo sea su comportamiento, cuál sea su testimonio, aún delante de la familia, no sé. Pero si no ha sido correcto, yo le animo para que esta noche se ponga cuentas con el Señor y le diga, perdóname, Señor, yo quiero tu bendición, yo confío en tu Hijo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo lo creo, hay muchas bendiciones. Hermanos, hay más, hay mucho más. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado, dice Efesios 2:6. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Amén. Eso fue lo que pasó, hermanos. No lo merecíamos, pero gracias a nuestra fe puesta en Jesucristo, todo cambió. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? Mi hermano, si usted realmente tiene esa fe, tiene que haber un cambio en su vida. Tiene que experimentar un cambio en su vida. Cuando el Señor realmente toca una vida, hay una transformación. Algo pasa, algo sucede. Hace un tiempo, hace unos días, vino una persona que tenía problemas de drogadicción. Y esta persona realmente la tocó el Señor. Aquí la tocó el Señor. No deja de asistir. No deja de asistir. Está enamorado del Señor porque supo quién lo hizo. Él entendió que Dios es real. Él entendió. De verdad lo comprendió, mis hermanos. Por último, les voy a leer una parte. Está en sus Biblias en Lucas capítulo 8, hermanos. Lucas capítulo 8. Yo quiero que me acompañe allí. Esto que les estoy diciendo, necesito que lo comprendan todos. Porque
Ahí está. Es la parábola del sembrador. Y también quiero que me busque Mateo 13. Ya voy a terminar, hermanos, no se me desesperen, pero me quiero que quede bien claro lo que significa todo esto. Mateo 13, también está ahí la parábola. Amén. Usted podrá decir: ¿por qué me estoy demorando? Porque es lo que me está dando el Señor. Eso no lo tenía en mi mensaje y lo tengo que encontrar. Así como lo dice aquí, está muy explícito, mis hermanos, y yo quiero que lo comprendamos todos esta noche. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aparte de que está raro que ya se me fue el internet, me está fallando esto, pero bueno. Dice así: un campesino, dice, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les estoy leyendo la versión actual. Amén. Un campesino, dice, salió a sembrar trigo y mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas. Otras produjeron espigas con 100 semillas, otras con 60 semillas y otras con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención, dijo el Señor. Dice así: ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Amén. ¿Quién viene? El diablo viene y hace que lo olviden. ¿Cuándo? Cuando no lo entienden. Cuando una parte de la escritura, como es la salvación de nuestra alma, no queda clara, mis hermanos, enseguida viene el diablo para confundir y para que no creamos. Amén. Estoy leyendo el versículo 18. El 19 dice, el 19 en la Reina Valera dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora le voy a continuar. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el lenguaje, su alegría dura muy poco. Usted puede salir de aquí con gozo, pero sucede cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Amén.
Mis hermanos, yo deseo que este mensaje quede grabado en su corazón. Yo deseo que este mensaje ustedes lo comprendan, porque si ustedes no entienden qué es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, el diablo viene y roba ese mensaje. No lo entienden y por eso vivimos en aflicción, vivimos con problemas, vivimos. La promesa ya está, la herencia ya está. Es como el hijo que viene a reclamar, que no viene a reclamar la herencia. La herencia ya está ahí, pero usted nunca se acerca a reclamarla, seguirá viviendo como antes. ¿Sí me doy a entender? Seguirán viviendo así. Es necesario que nos levantemos en fe, que nos levantemos creyéndole al Señor y empecemos a escudriñar las Escrituras para saber qué tengo que hacer. Y sabe que no estamos solos, porque el Señor promete que el Espíritu Santo que estuvo en Jesús estará con nosotros. No vamos solos, hermanos. Nosotros no conocemos este camino espiritual, pero Él sí. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso es una parte muy importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero nadie puede tener el Espíritu Santo si no se despoja de todo lo que le estorba, si no decide seguir a Cristo con todo su corazón. Pongámonos de pie, por favor. Y si usted quiere seguir al Señor con todo su corazón, si usted quiere decirle: Señor, yo quiero confiar, o mejor dicho, yo creo en ti, yo confío en ti, me despojo, Señor, de lo que me estorba. Esta noche yo quiero, Señor, hacer un compromiso contigo, un compromiso real, Señor. He estado jugando nada más, o he estado confundido, estaba confundido, no había entendido el mensaje. Aún si no lo entendió, me gustaría que usted se acercara y dijera: no entendí, ¿me puedes volver a explicar? Y lo volvemos a explicar. Pero está en juego la salvación de su alma, está en juego su presente y su futuro. Amén. Esto es muy importante, hermanos. Necesitamos comprometernos con Dios, creerle a Dios con todo nuestro corazón. Y si usted es uno de ellos, vamos a decírselo esta noche. No salgamos de aquí con confusión, no salgamos aquí con falta de fe, que salgamos convencidos de lo que el Señor hizo por nosotros. Amén.